Hola, somos Juliana Gutiérrez y Nicolás Briceño y vamos a hablar sobre la autobiografía científica de Aldo Rossi. Bueno, básicamente la autobiografía recopila como varias líneas de pensamiento que ha tenido Rossi a lo largo de su carrera profesional y de su vida en general. Y algo que es muy interesante es la manera en que no habla solamente de sus proyectos, digamos, teóricamente, sino que también habla de dónde vienen y de la manera en que se va construyendo ese pensamiento arquitectónico a través de sus experiencias y sus vivencias. Entonces lo interesante es que plantea una especie de análisis o un recorrido de sus proyectos y de sus conceptos en torno a la arquitectura, pero a través de su vida. Y al hacerlo, hace referencia al arte, al cine, muchos ámbitos que pueden parecer externos a la arquitectura, pero en realidad son muy influyentes a la hora de tomar decisiones. Entonces creemos que eso es un elemento muy importante porque no solo se enfoca en la arquitectura como una disciplina técnica o, o conceptual como tal, sino que permite establecer relaciones y conexiones que van más allá de la disciplina. Sí, exactamente. Entonces hay varios temas que son recurrentes a lo largo del texto. Uno de ellos es la identidad, como la determinación de la identidad y la pérdida de identidad en la arquitectura. Eh, Nos habla básicamente de que la arquitectura es funciona como un telón de fondo, hace una analogía con la obra de teatro y pues dice que la arquitectura funciona como un telón de fondo para que ocurra la vida. Entonces, simplemente es una especie de estuche en donde las experiencias suceden y en donde a lo largo del tiempo se van presentando distintas vivencias. Algo también que es muy interesante es que ve a la arquitectura de una forma un poco organicista tal vez, entonces permite hablar o sea, habla de la arquitectura como una especie de muerte que es una continuación de energía. Entonces habla un poco de la memoria, de, de la permanencia en el tiempo y de cómo la arquitectura se construye y cómo la arquitectura se convierte en un ícono, un monumento, al ser olvidada y cómo el tiempo es determinante a la hora de hacer arquitectura. Sí, por ejemplo, en la página 52 nos habla cómo continúa reflexionando sobre lo que es la identidad y, por ejemplo, nos habla de que el olvido también es una pérdida de la identidad, el olvido en cuanto a que nos olvidamos que estamos dentro de una obra arquitectónica para simplemente desarrollar una actividad específica y en el sentido en que todo cambio se produce en el interior de una fijación. Eso es algo a lo que recurre mucho a lo largo del texto. Eh, para hacer referencia a esa realidad del hombre que continúa sin importar las circunstancias y en cómo la arquitectura se debe adaptar a esta realidad. También habla mucho de cómo se puede entender la arquitectura a partir de la tipología o de los arquetipos. También en la página 53 él dice que en ocasiones piensa que no hay demasiada diferencia entre una casita en el centro de un poblado africano y una de un pueblo de los Alpes. Entonces, él está concibiendo la arquitectura a partir del uso que se le da o la forma en la que se concibe, pero no como la edificación como tal. Entonces, con eso pues, se puede hacer una breve introducción, una lectura a cómo para él la arquitectura está determinada por el uso o por la construcción social que determina esa forma arquitectónica. Sí, y otro punto que a mí me pareció muy importante en lo que Nicolás estaba diciendo es que, o sea, si hay un tipo que es la casa, que en teoría una villa sería igual a una casita, pero luego se refiere a la geografía como un aspecto muy importante del desarrollo de estas arquitecturas y que las diferencia en esencia. Entonces, en la página 54 nos habla de estas funciones y nos dice que la villa presupone la existencia de interiores que por pequeños que sean son infinitos, como laberintos y jardines, y también la existencia de un lugar. Esas casitas, en cambio, no tienen lugar,
porque este es interior, o bien se identifica con quienes las habitan por un periodo de tiempo que, aunque corto, es incalculable. Otro tema que toca es lo inmaterial y lo abstracto en la arquitectura, con la página 55. Habla de la técnica en el dibujo y en la representación y cómo hay una línea muy delgada entre la caligrafía y la escritura, y el dibujo y la escritura. Y eso permite plantear muchas preguntas, porque se está remontando a conceptos que propone Wittgenstein y que se hablan desde el gótico a partir de los manuscritos iluminados, y es como algo deja de ser artístico, deja de ser puramente plástico y se le otorgan cualidades funcionales, en este caso como el dibujo se convierte en escritura y como el lenguaje es entendido a partir de la caligrafía, y en este orden de ideas, como el lenguaje está sujeto a algo tan reducido como lo es la escritura. Y yo creo que eso puede entrar a asociarse con la arquitectura, en que tal vez no todo puede estar reducido a un plano, a un corte, una fachada, a un dibujo, sino que la arquitectura va más allá de eso, y que, como él dice, el signo pertenece indiferentemente al dibujo o a la escritura. Entonces, la arquitectura en realidad todavía no se puede definir, o tal vez yo lo entiendo así, sino que la arquitectura es algo que está en constante transformación y que siempre se está enriqueciendo y cambiando. Sí, exacto. Entonces, él básicamente lo que nos dice es que la arquitectura existe en un espacio y en un tiempo, no simplemente se puede reducir a un plano o a un dibujo, porque estos dos factores son cambiantes constantemente, y por esto mismo la arquitectura actúa como un contenedor de experiencias más que cualquier otra cosa, y se va transformando a medida que la realidad se transforma. Es clave la asociación con respecto a este tema que hace Rossi con Adolf Loos. Él dice que él hace ese gran descubrimiento de la identificación con la cosa producida por la observación y la descripción. Entonces ahí se puede entender que él no está hablando simplemente a la deriva, sino que está reuniendo muchos referentes y muchas formas de pensamiento para construir su propia visión de lo que es la arquitectura, y tal vez ni siquiera es su visión, son unas reflexiones que él propone en torno al quehacer arquitectónico. Sí, a mí me parece importante también que nos habla, o sea, cita referentes, pero no con el ánimo tanto de soportar sus argumentos, sino más como de explicar por qué ha llegado a esos argumentos. Entonces, esa línea de pensamiento simplemente se da no solo en torno a un pensamiento arquitectónico, sino un pensamiento en general de la vida. Por eso nos cita no solo arquitectos, pues nos habla obviamente de teóricos de la arquitectura como Viollet-le-Duc, como Le Corbusier, pero también cita a poetas, habla de películas, y son, digamos, varios ámbitos los que lo han formado como arquitecto a él. Tal vez es válido afirmar que él está haciendo un mapeo sobre lo que para él es la arquitectura, más no está definiendo qué es la arquitectura, no está haciendo un manifiesto de lo que es la arquitectura, y con esto pues la intención del texto cambia totalmente, porque no está tratando de justificar o de definir a la arquitectura en sus propias palabras, sino habla de la arquitectura a partir de la experiencia personal. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque hay que entender que él no está tratando de definir la arquitectura, sino está explicando qué es la arquitectura para él, y que cómo su vida ha determinado su carrera. Sí, exacto. Pues, ¿qué más? Sí. Yo creo que